Desde tiempos ancestrales, una pregunta ha resonado en la historia de la humanidad. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? No hablamos simplemente de un hecho trágico, sino del primer asesinato registrado en la Biblia, un acontecimiento que marcó la relación de la humanidad con Dios y con el prójimo. Hoy vamos a profundizar en este relato bíblico cargado de simbolismo y lecciones espirituales. Si creías que conocías esta historia, te aseguro que lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 4, encontramos el relato que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. Dos hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, son llamados a presentar una ofrenda a Dios. Un momento que aparentemente debería ser de adoración y gratitud se convierte en el escenario de una tragedia. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a cometer un acto tan drástico? ¿Qué había en su corazón para que la ira dominara su vida al punto de asesinar a su propio hermano? En este vídeo no solo analizaremos las razones visibles, sino que también exploraremos las profundas verdades espirituales que se esconden detrás de cada versículo de esta historia. Porque créeme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Muchas veces pasamos por alto detalles que nos revelan las verdaderas intenciones del corazón humano y, lo más importante, el papel de Dios como testigo y juez en este incidente. Quédate conmigo hasta el final porque vamos a responder esta gran pregunta de una manera que te hará reflexionar profundamente sobre tu propia vida y decisiones. Además, te invito a que dejes en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta historia. ¿Qué crees que fue el verdadero motivo de Caín? Me encantaría leerte. Y si te apasionan estos temas bíblicos que transforman, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta a este vídeo. Así podremos seguir trayéndote contenido revelador que alimenta el espíritu. Comencemos este viaje hacia la verdad. Porque una vez que entiendas esta historia, verás cómo las respuestas bíblicas tienen el poder de cambiar tu visión sobre la vida misma. Después de la creación de Adán y Eva, la primera pareja humana en la tierra, la historia da un giro importante. Tras haber desobedecido a Dios y ser expulsados del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida en un mundo mucho más hostil. Ya no estaban rodeados de la abundancia y la paz del jardín. Ahora enfrentaban el arduo trabajo de cultivar la tierra, lidiar con espinas y maleza, y vivir bajo el peso de las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Dios no los abandonó. Fue en este contexto difícil y desafiante que nacieron Caín y Abel, los primeros hijos de la humanidad. Caín, el primogénito, recibió su nombre que significa adquirido o obtenido, reflejando quizás la esperanza de Eva en el cumplimiento de la promesa divina de redención. Abel, el segundo hijo, cuyo nombre significa vapor o brevedad, parecería ser una referencia profética a lo efímera que sería su vida. Ambos crecieron en un entorno donde el trabajo arduo y la dependencia de Dios eran esenciales para sobrevivir. Caín se dedicó a la agricultura, trabajando la tierra para obtener su sustento, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando el rebaño y proporcionando alimento y recursos esenciales. Cada uno tenía una ocupación vital para la supervivencia de la familia. Sin embargo, este mundo fuera del Edén no solo estaba marcado por el esfuerzo físico, sino también por las lecciones espirituales que Adán y Eva debían transmitir a sus hijos, la importancia de la obediencia a Dios, el arrepentimiento y la adoración genuina. Y es precisamente en esta dinámica de adoración donde el conflicto entre Caín y Abel comenzaría a gestarse. Este contexto nos prepara para comprender mejor la tensión que más adelante surgiría entre los dos hermanos. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo un entorno de fe y trabajo se transformó en el escenario del primer asesinato? Mantente conmigo porque a medida que avancemos, descubrirás las raíces espirituales de este suceso y las lecciones que Dios nos dejó a través de esta historia. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones bíblicas. ¿Qué te parece el significado de los nombres de Caín y Abel? Déjamelo en los comentarios. Caín y Abel, los primeros hijos de la humanidad, crecieron en un entorno donde el trabajo era una parte fundamental de la vida. Cada uno desarrolló una ocupación que reflejaba no solo su personalidad, sino también las necesidades de su familia en aquel tiempo. Caín, el primogénito, se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. El trabajo de Caín era sumamente valioso. Él araba la tierra,
plantaba semillas y cosechaba alimentos esenciales para la familia. La agricultura representaba el esfuerzo constante del ser humano para obtener sustento en un mundo que ya no ofrecía todo en abundancia, como el Edén. La tierra debía ser trabajada con sudor y dedicación, enfrentando desafíos como las plagas y el clima impredecible. La figura de Caín, entonces, simbolizaba la lucha del hombre contra una tierra que había sido maldecida tras el pecado. Por otro lado, Abel desempeñaba una tarea igualmente crucial: cuidar de las ovejas. Los rebaños no solo proporcionaban alimento a través de la carne, sino también recursos valiosos como la lana para vestimentas y leche para la nutrición. Más aún, las ovejas tenían un papel simbólico y espiritual en la adoración a Dios. Desde tiempos antiguos, los sacrificios de animales eran una expresión de devoción, arrepentimiento y dependencia de la misericordia divina. Abel, al ser pastor, tenía una conexión muy cercana con esta forma de adoración. Esta dualidad entre la agricultura y el pastoreo reflejaba también una metáfora espiritual. Caín, al trabajar la tierra, lidiaba con el símbolo de la maldición tras la caída del hombre, mientras que Abel, como pastor, prefiguraba el rol que más adelante tendría Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta diferencia en sus ocupaciones se convertiría en un reflejo simbólico de sus corazones y de cómo cada uno se acercaba a Dios. Hasta este punto, todo parece estar en equilibrio. Pero pronto veremos que lo que parecía una relación complementaria entre hermanos se tornará en una rivalidad mortal. ¿Qué fue lo que desató el conflicto entre ellos? Quédate conmigo porque en el próximo segmento exploraremos el momento en que todo cambió. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme en los comentarios ¿qué ocupación crees que reflejaba una mayor dependencia de Dios, la de Caín o la de Abel? Me encantaría leer tu opinión. Llegamos a uno de los momentos más cruciales de esta historia, las ofrendas que Caín y Abel presentaron a Dios. Este evento marcaría el inicio de un conflicto que cambiaría la historia para siempre. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 4 que ambos hermanos trajeron ofrendas a Dios. Caín presentó del fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En apariencia, ambos actos parecen honorables. Caín daba parte de su arduo trabajo como agricultor, y Abel sacrificaba lo mejor de su rebaño. Sin embargo, algo sucedió que rompió la armonía. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esta decisión desató en Caín una tormenta de emociones, envidia, frustración y rabia. Pero surge la gran pregunta: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Acaso Dios favorece el sacrificio de animales por encima de los frutos de la tierra? La respuesta no radica en el tipo de ofrenda, sino en la actitud del corazón de quien la ofrece. Hebreos capítulo 11, verso 4, nos da una pista clave. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Abel no solo trajo lo mejor de su rebaño, sino que lo hizo con una actitud de fe, obediencia y gratitud genuina hacia Dios. En cambio, el corazón de Caín estaba contaminado por una actitud de autosuficiencia y orgullo. Él ofreció su sacrificio, pero sin un verdadero espíritu de rendición. Este episodio nos deja una enseñanza fundamental. Dios no mira solo lo que hacemos por Él, sino cómo y por qué lo hacemos. Nuestras acciones deben estar acompañadas de un corazón sincero, humilde y lleno de fe. ¿Te has preguntado alguna vez si tus ofrendas a Dios, ya sea tu tiempo, tus talentos o tu amor, vienen de un corazón dispuesto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia está tocando tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este mensaje. Quédate conmigo porque lo que viene es la consecuencia directa de este rechazo divino, y es ahí donde todo se vuelve más intenso. Este es el momento donde debemos detenernos y analizar el verdadero corazón detrás de las ofrendas de Caín y Abel. La clave para entender la aceptación de una y el rechazo de la otra se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 4, que dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo. Este pasaje deja claro que lo que Dios valoró no fue solo la calidad de la ofrenda de Abel, sino la fe con la que la presentó. La fe implica creer que Dios es digno de lo mejor, confiar en su provisión y rendirle honor con un corazón humilde.
Abel no solo llevó lo primero que encontró, sino lo mejor de sus primogénitos. Este acto revelaba una actitud de total dependencia y reverencia hacia Dios. Ahora, contrastemos esto con la actitud de Caín. A primera vista, su ofrenda también parece generosa, pero la Escritura nos da indicios de que su corazón estaba lejos de ser sincero. En Génesis capítulo 4 no se menciona que Caín haya seleccionado lo mejor de sus cosechas. Esto sugiere que su ofrenda fue una simple formalidad, sin un verdadero espíritu de adoración. Más aún, el rechazo de su ofrenda reveló lo que realmente había en el corazón de Caín: orgullo, autosuficiencia y enojo. En lugar de reflexionar sobre su error y buscar reconciliación con Dios, permitió que la envidia y el resentimiento se apoderaran de él. Esta actitud es un reflejo de cómo la falta de fe y obediencia puede llevarnos por caminos oscuros. La historia de Caín y Abel nos enseña algo poderoso. Dios no busca simplemente lo que tenemos para ofrecerle, sino un corazón lleno de fe, obediencia y humildad. ¿Te has preguntado cómo está tu corazón cuando te presentas ante Dios? ¿Ofreces lo mejor de ti con una actitud de gratitud o simplemente cumples con una obligación? Si este mensaje te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios cómo demuestras tu fe en tu relación con Dios. Quédate conmigo porque lo que viene es el momento más oscuro de esta historia, y su desenlace tiene una enseñanza poderosa. Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, algo profundo cambió en su interior. Lo que pudo haber sido un simple momento de reflexión se transformó en una chispa que encendió su corazón de ira y resentimiento. Génesis 4:5 nos relata: «Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante». Esta reacción no solo refleja frustración, sino una emoción mucho más peligrosa: la envidia. Caín no entendió que el problema no era el tipo de ofrenda, sino la actitud de su corazón. En lugar de buscar el consejo de Dios o aprender de su hermano Abel, dejó que la amargura germinara en su alma. Se sintió despojado, humillado y rechazado, y en vez de mirar hacia Dios, miró con odio a su propio hermano. Esta escena es un reflejo poderoso de lo que muchos enfrentan hoy en día. ¿Cuántas veces el éxito de otra persona provoca en nosotros sentimientos de envidia o resentimiento? Tal vez vemos a alguien prosperar en su trabajo, ser reconocido en su comunidad o tener relaciones estables, mientras nosotros luchamos en el anonimato. Si no tenemos cuidado, esos pensamientos pueden crecer y afectar nuestras relaciones más cercanas. Dios, en su misericordia, no dejó a Caín sin advertencia. En el versículo 7, Dios le dice: «Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Esta fue una clara invitación al arrepentimiento y a la reflexión. Dios le estaba mostrando que el pecado estaba cerca, pero que él aún tenía el poder de resistirlo. Esta historia nos deja una gran lección. Debemos ser guardianes de nuestro corazón. Las emociones negativas, cuando no se enfrentan con humildad y oración, pueden convertirse en armas de destrucción para nuestras relaciones. Si alguna vez has sentido envidia o resentimiento, quiero animarte a dejarlo en las manos de Dios. Comenta abajo cómo manejas esos sentimientos cuando surgen. Y si este mensaje te está tocando el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo segmento. En medio del fuego creciente de la ira de Caín, Dios, en su infinita misericordia, intervino con una advertencia que buscaba redimirlo. En Génesis 4:6-7, el Señor le dijo: «¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Estas palabras no eran una condena, sino una invitación al arrepentimiento y una advertencia contra el peligro inminente. Dios le reveló a Caín que el pecado estaba a la puerta, como un depredador listo para devorarlo. Sin embargo, también le aseguró que tenía el poder para dominarlo. Esta declaración nos deja una enseñanza clave. La tentación puede presentarse de forma agresiva y persistente, pero nunca es invencible cuando confiamos en Dios. La escena es profundamente relevante para nuestras vidas hoy.
¿Cuántas veces enfrentamos situaciones en las que el enojo, la envidia o el deseo de venganza tocan la puerta de nuestro corazón? A veces parece imposible resistir esas emociones, pero la advertencia de Dios sigue siendo la misma. Podemos dominar esos impulsos si nos alineamos con su voluntad. Es importante resaltar la paciencia divina. Dios no se limitó a rechazar la ofrenda de Caín y abandonarlo. Le habló directamente, como un padre que disciplina con amor, ofreciéndole una salida antes de que el pecado se consumara. Sin embargo, para dominar el pecado, se necesita humildad y disposición para aceptar la corrección divina. Aquí es donde Caín falló. Eligió ignorar la advertencia de Dios y dejarse llevar por sus emociones destructivas. ¿Alguna vez has sentido que el pecado está a la puerta? ¿Qué haces para resistirlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta enseñanza te está ayudando, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita fortaleza espiritual. Quédate conmigo, porque lo que viene es revelador. A pesar de la amorosa advertencia de Dios, Caín tomó una decisión trágica. El relato bíblico nos dice que habló con su hermano Abel y lo invitó a salir al campo. Génesis 4:8 relata con sombría simplicidad lo que sucedió después. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este breve versículo encierra un momento de horror. El primer asesinato de la historia humana. Caín, cegado por la ira y la envidia, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su rechazo a la advertencia de Dios no solo mostró desobediencia, sino también la negativa a rendir su corazón a la corrección divina. La escena nos confronta con una realidad poderosa. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Cuando rechazamos la voz de Dios, cuando ignoramos su llamado a corregir nuestros caminos, abrimos la puerta a la destrucción, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. El detalle de que Caín llevara a Abel al campo también es significativo. Fue una acción premeditada, pensada y ejecutada con la intención de cometer un crimen sin testigos. Esto muestra cómo el pecado, una vez que se arraiga en el corazón, no solo es impulsivo, sino calculador. Hoy, esta historia sigue siendo relevante. Tal vez no planeemos actos violentos, pero ¿cuántas veces hemos ignorado las advertencias de Dios en otras áreas de nuestras vidas? Quizás hemos permitido que la envidia, el resentimiento o el orgullo crezcan en nuestro corazón hasta causar daño emocional o espiritual a quienes amamos. ¿Hay algo que Dios te está advirtiendo en este momento? ¿Estás dispuesto a escucharlo y corregir tu camino? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta enseñanza está tocando tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este mensaje para que otros puedan ser bendecidos con la verdad de la palabra de Dios. Quédate, aún hay revelaciones impactantes por descubrir. La Biblia relata de forma directa y escalofriante el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Un acto brutal y trágico que marcó el inicio de la violencia en el mundo. Este evento no fue un accidente ni una reacción impulsiva. Fue una acción premeditada. Caín, cegado por la envidia y consumido por el resentimiento, llevó a Abel al campo, lejos de los ojos de sus padres. En ese lugar solitario, descargó su ira de la manera más devastadora, quitándole la vida a su propio hermano. Imaginemos el horror de esa escena. El grito ahogado de Abel, la tierra que absorbió su sangre y la mirada fría de Caín después del acto. ¿Por qué esta historia tiene un peso tan significativo en la narrativa bíblica? Porque muestra lo que ocurre cuando el pecado no se controla. Dios había advertido a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo, tú puedes dominarlo. Génesis 4:7. Sin embargo, Caín decidió no dominarlo. Eligió dejar que el pecado tomara el control de su vida, y el resultado fue devastador. Este asesinato nos recuerda algo profundo. El pecado, si no se confronta y se entrega a Dios, lleva inevitablemente a la destrucción. Puede comenzar con algo pequeño, como un pensamiento de envidia o un sentimiento de rechazo. Pero si se alimenta, puede transformarse en acciones que destruyen relaciones, familias y vidas enteras. Hay algo en tu vida que está creciendo en tu corazón como una raíz de amargura o resentimiento.
¿Estás dispuesto a entregárselo a Dios antes de que cause destrucción? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Y si este mensaje está tocando tu vida, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido para que juntos sigamos aprendiendo de las lecciones transformadoras de la palabra de Dios. Aún queda mucho por descubrir en esta historia bíblica impactante. Después de cometer el asesinato, Caín se enfrenta con una escena que cambiará su vida para siempre. Dios mismo le hace una pregunta directa y profunda. ¿Dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. No era que Dios desconociera la respuesta. Esta pregunta buscaba confrontar a Caín, darle la oportunidad de reconocer su pecado y arrepentirse. Sin embargo, la respuesta de Caín fue fría y arrogante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Con estas palabras, Caín no solo evitó asumir responsabilidad por su crimen, sino que mostró una total indiferencia hacia la vida de su propio hermano. Esta respuesta refleja cómo el pecado, cuando no se confiesa, nos lleva a la dureza del corazón y a evadir nuestras responsabilidades. La pregunta de Dios sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Dónde está tu hermano? Puede traducirse en una pregunta sobre cómo tratamos a quienes nos rodean. ¿Estamos cuidando a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿O estamos siendo indiferentes a sus necesidades, problemas e incluso a su sufrimiento? El pecado siempre intenta llevarnos a justificar nuestras acciones y a evadir el peso de nuestras decisiones. Pero Dios nos confronta, no para condenarnos, sino para ofrecernos la oportunidad de arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Él. ¿Hay alguna situación en tu vida en la que has evitado asumir responsabilidad? Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Comparte en los comentarios si este mensaje ha tocado tu vida o si tienes una historia que contar. Y recuerda, si deseas seguir profundizando en las verdades bíblicas, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita ser confrontado con la verdad y el amor de Dios. Juntos podemos aprender y crecer en la fe. Después del asesinato de Abel, llega el inevitable momento del juicio. Dios, con una voz cargada de justicia y tristeza, confronta a Caín por su pecado. La pregunta divina, ¿dónde está tu hermano?, había quedado sin una respuesta sincera. Ahora, el juicio es inevitable. Dios pronuncia una sentencia que cambiaría el destino de Caín para siempre. La tierra, que había sido una fuente de sustento para Caín como agricultor, queda maldita. Dios le dice claramente, cuando cultives la tierra, no te dará su fruto. Andarás errante y vagabundo por la tierra. Génesis 4:12. Esta maldición no solo afecta su trabajo, sino también su relación con el entorno que antes le proveía alimento. La misma tierra que había absorbido la sangre de su hermano ahora se convierte en su enemiga. Este juicio también tiene un profundo significado espiritual. El pecado no solo afecta nuestras acciones visibles, sino que también contamina nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Caín experimenta el aislamiento total, ya que el pecado lo ha alejado tanto de Dios como de su comunidad. Caín, en lugar de mostrar arrepentimiento, se enfoca en la dureza de su castigo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Génesis 4:13. En esta reacción vemos una actitud común. El ser humano tiende a lamentarse más por las consecuencias del pecado que por el pecado mismo. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, Dios muestra misericordia. Caín teme que cualquiera que lo encuentre lo matará, pero Dios coloca una señal para protegerlo. Esta acción divina demuestra que, aunque Dios juzga el pecado, siempre ofrece una medida de gracia. ¿Has pensado en las consecuencias espirituales y emocionales de tus decisiones? El pecado siempre busca alejarnos de Dios y de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si te identificas con esta historia, déjame saber en los comentarios cómo Dios te ha dado segundas oportunidades. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Sigamos juntos aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. ¿Listo para el siguiente tópico? A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios actúa de manera sorprendente. Después de pronunciar su juicio, Caín expresa temor. Cualquiera que me encuentre me matará. Génesis 4:14.
Caín teme las consecuencias de su destierro, y es entonces cuando Dios, en un acto de misericordia, coloca una marca sobre él para protegerlo. Esta marca sería una señal para que nadie se atreviera a matarlo. Este gesto tiene un significado profundo. Incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios no nos abandona completamente. El juicio y la justicia divina nunca están divorciados de su misericordia. Dios, en su compasión, interviene para proteger a Caín, dejando claro que él sigue siendo el Señor de la vida. La Biblia no especifica qué tipo de marca era, pero lo importante no es la forma, sino su función. Esta marca simboliza una barrera divina de protección sobre alguien que había caído en el pecado más grave imaginable. La marca de Caín nos recuerda que la gracia de Dios no depende de nuestro mérito, sino de su amor infinito. Este acto de protección divina es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. A pesar de nuestros pecados, Dios nos marcó con su amor eterno al enviar a su Hijo para redimirnos. En lugar de condenarnos completamente, nos ofrece su perdón y protección espiritual. Tal vez hoy te sientas marcado por tus errores o por las consecuencias de malas decisiones. Sin embargo, la historia de Caín nos recuerda que Dios no deja de extender su misericordia incluso en medio del juicio. La marca que Él pone sobre nosotros hoy es la sangre redentora de Cristo, que nos cubre y nos protege del castigo eterno. ¿Has sentido alguna vez la protección y gracia de Dios en medio de tus errores? Si es así, comparte tu testimonio en los comentarios. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para más enseñanzas como esta. Nos vemos en el siguiente tópico. La historia de Caín y Abel no es solo un relato de un trágico asesinato, sino también una fuente inagotable de enseñanzas espirituales para nuestra vida. A través de este evento, Dios nos revela verdades fundamentales sobre la adoración, la relación con los demás y nuestra actitud hacia Él. Veamos algunas de las lecciones más valiosas. El rechazo de la ofrenda de Caín y la aceptación de la de Abel nos enseñan que Dios no solo mira lo que damos, sino también cómo lo damos. Abel ofreció lo mejor de su rebaño con fe y gratitud, mientras que Caín presentó una ofrenda sin verdadera devoción. Esta historia nos invita a examinar nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Dios, asegurándonos de hacerlo con sinceridad y fe. La envidia fue el veneno que contaminó el corazón de Caín y lo llevó al asesinato. Cuando permitimos que el resentimiento eche raíces en nuestro interior, perdemos la paz y abrimos la puerta al pecado. La advertencia de Dios a Caín sigue siendo relevante hoy. Debemos dominar esos sentimientos antes de que nos dominen a nosotros. Caín rechazó la corrección de Dios y se mantuvo en una actitud de orgullo y rebeldía. Esta actitud lo condujo a su caída. La verdadera bendición viene cuando obedecemos a Dios, incluso cuando su corrección nos incomoda. La humildad nos permite reconocer nuestras faltas y acercarnos a Él en busca de dirección y restauración. ¿Cuáles de estas lecciones te desafían hoy? ¿Estás ofreciendo lo mejor de tu vida a Dios? ¿Hay algún resentimiento que necesitas soltar? Este relato no solo nos muestra la gravedad del pecado, sino también el camino hacia una vida de obediencia, humildad y paz con Dios. Si este mensaje ha tocado tu vida, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué lección de la historia de Caín y Abel resonó más contigo? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite reflexionar sobre estas verdades bíblicas. Nos vemos en el siguiente punto. La historia de Caín y Abel nos deja una advertencia poderosa. No debemos caer en el mismo camino de rebeldía, envidia y rechazo a la corrección divina. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida cotidiana? Aquí te comparto pasos prácticos para cultivar un corazón limpio ante Dios y evitar los errores de Caín. Dios valora nuestras intenciones más que nuestras acciones externas. Para mantener un corazón puro, debemos practicar la gratitud diaria, reconociendo las bendiciones que Dios nos da. Ser sinceros con Dios en oración, expresando nuestras luchas y emociones sin máscaras. Meditar en la palabra de Dios para alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Busca el arrepentimiento y la reconciliación. Cuando el resentimiento y la envidia invaden nuestro corazón, debemos enfrentarlos con humildad. No hacer esto puede alejarnos de Dios y dañar nuestras relaciones. Reconocer nuestras faltas ante Dios y pedir perdón con un corazón genuino. Si hay conflicto con alguien, da el primer paso para restablecer la paz.
Recuerda las palabras de Jesús: si tienes algo contra tu hermano, reconcíliate primero. Mateo 5, 23-24. Dios corrigió a Caín, pero éste rechazó su advertencia. Aprendamos a aceptar la corrección con humildad. Cuando enfrentemos dificultades, en lugar de culpar a los demás o a Dios, preguntemos: ¿qué me quiere enseñar Dios en esta situación? La corrección no es un castigo, sino una muestra del amor de Dios para guiarnos en el camino correcto. ¿Qué área de tu vida necesita una transformación hoy? ¿Hay alguna actitud o emoción que debas entregar a Dios? Escribe en los comentarios una forma en que aplicarás esta enseñanza en tu vida. Queremos saber cómo Dios está trabajando en tu corazón. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita y comparte este video para que más personas puedan aprender a vivir en reconciliación y humildad ante Dios. Nos vemos en el próximo punto. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, sino una profunda enseñanza para nuestras vidas hoy. Nos muestra que siempre estamos frente a una elección: el camino de la obediencia y el amor hacia Dios, o el camino del orgullo, el resentimiento y la rebeldía. Dios le dio a Caín la oportunidad de corregir su camino, pero él decidió rechazar la corrección y sucumbir al pecado. Nosotros enfrentamos decisiones similares a diario. La gran pregunta es: ¿cómo responderemos cuando Dios nos llame a rendir nuestro corazón? Dios siempre extiende su gracia. No importa cuántas veces hayamos fallado, siempre podemos elegir volver a Él. Hoy es una nueva oportunidad para tomar la decisión correcta, aceptar su amor y vivir una vida de paz y propósito. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál crees que fue el error más grande de Caín? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer y reflexionar contigo. Amigos, si esta enseñanza tocó tu vida y te ayudó a entender mejor esta poderosa historia bíblica, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos llenos de verdades bíblicas que transforman vidas. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.